La paz sea sobre todos vosotros. Un hermano me está preguntando sobre el sentido del versículo coránico 13:39, el cual encierra obviamente más de una interpretación. Sin embargo, vamos a fijar una que tenga un poco de consistencia, algo que esté basado en el sentido primario de las palabras y que tenga en cuenta el contexto que forma el pasaje y el capítulo al completo. Antes de ir al versículo en cuestión, vamos a repasar algunos puntos de interés que aparecen en el capítulo 13, pues como veremos, algunos de ellos nos servirán para apoyar la interpretación que vamos a realizar sobre este versículo 39, y otros van a servir para tirar algún que otro mito por el camino. Abramos el libro, pues, en el capítulo 13, y allí encontramos lo siguiente. Y dicen los que no creen, ¿por qué no desciende sobre él una señal de su Señor? Tú solo eres un advertidor. Esto es un guiño para quienes aún creen en los milagros, pues el Corán aquí y en otros lugares nos muestra que el interés y la creencia en el milagro no es más que un signo de incredulidad. Y para cada pueblo hay un guía, es decir, para cada pueblo ha existido alguien que les ha traído la verdad de forma clara. Dios sabe lo que cada hembra lleva en su vientre y lo que no llega a completarse en los úteros, así como lo que excede. Cada cosa junto a Él es según una medida. Esto nos está diciendo que junto a Dios está la medida de todas las cosas, es decir, el poder de variar o fijar lo que Él cree conveniente según su plan establecido. Y aquí entraría también el comportamiento humano. Cierto que Dios no cambia lo que una gente tiene hasta que ellos no han cambiado lo que hay en sí mismos. Esto significa que los pueblos que siempre están en guerra o sufriendo calamidades no están siendo probados, como muchos pretenden. Se trata de gente que no cambia su corazón y por ello sufren continuamente las consecuencias de su carácter. Esto, aplicado a un pueblo que tiene la revelación en sus manos y no hace nada para cambiar, significa un sufrimiento aún mayor, pues están en posesión de la verdad y no hacen nada para cambiar. Este concepto se confirma en la historia de Jesús y la mesa servida, donde Dios les comunica que quien después de recibir la evidencia clara dé la espalda a Dios, ese ha de sufrir las terribles consecuencias. Hace descender agua del cielo y corre por los cauces de los valles según su capacidad, arrastrando espuma flotante. Y de lo que queman en el fuego para obtener adornos o utensilios sale una espuma similar. Así ejemplifica Dios la verdad y la falsedad. La espuma se va, siendo un desecho, y lo que aprovecha a los hombres permanece en la tierra. Así es como Dios pone los ejemplos. Este versículo nos está comunicando que los valores y preceptos de Dios quedan en la tierra y que todas las maquinaciones o invenciones atribuidas falsamente a Dios están destinadas a desaparecer. Esta es la razón por la que observamos cómo en un mundo cada vez más globalizado se van implantando los preceptos coránicos, pues los llamados derechos humanos no son otra cosa que los principios del Corán. Da igual que los musulmanes no contribuyan a esta evolución del bien en el planeta. Dios la hace efectiva incluso a través de sus enemigos, pues la promesa de Dios está por encima de la dejadez humana y lo que Él establece en el Corán ha de cumplirse de un modo u otro. ¿Acaso el que sabe que lo que te ha descendido de tu Señor es la verdad es como el ciego? Realmente solo recapacitan los que saben reconocer lo esencial, esos que cumplen con el pacto de Dios y no rompen el compromiso, y esos que mantienen unido lo que Dios ordenó que se mantuviera unido, temen a su Señor y tienen miedo de que su cuenta sea negativa, y los que tienen paciencia buscando con ello la faz de su Señor, establecen el salat, gastan de lo que les damos, en secreto y en público y responden al mal con el bien. Esos tendrán la morada del buen final, los jardines del Edén en los que entrarán en compañía de aquellos de sus padres, esposas y descendencia que hayan obrado rectamente. Si te fijas, aquí tiene resumido todo el Corán al completo: recapacitar, reconocer lo esencial, cumplir con los pactos, no romper los compromisos, mantener la unidad y temer no ser justos, tener paciencia, no buscar el favor de nadie que no sea Dios, a quien uno ha de someterse por entero, y gastar en los demás, hacer el bien en todo momento. Así es como te hemos enviado una comunidad antes de la que hubo otras comunidades que ya pasaron y sin embargo ellos niegan al misericordioso. Di, Él es mi Señor, no hay Dios sino Él, en Él me confío y a Él habré de volver. ¿Por qué no es una recitación que hace que las montañas anden o que la tierra se abra o hablan los muertos? Por el contrario, Dios tiene el mando de todo. Aquí se están señalando tres cosas importantes: que cada comunidad ha tenido a su enviado,
que cualquier interpretación milagrosa del Corán es un absurdo y que Dios es quien tiene el mando y poder sobre todas las cosas. Aquellos a los que hemos dado el libro se regocijan por lo que se te ha hecho descender, pero algunos de los grupos niegan parte de él. Di: solo se me ha ordenado que adore a Dios y no le atribuya copartícipes. A Él os llamo y a Él me vuelvo. Hemos visto que hasta aquí el capítulo 13 nos hablaba de enviados y que ahora se hace una alusión específica a aquello que traen los enviados de Dios, es decir, el libro. Así lo hemos hecho descender como un juicio en árabe. Si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha venido, no tendrías ante Dios ningún aliado ni defensor. Esto es una advertencia a quienes siguen conocimientos o fuentes que no son la revelación divina, pues, como aquí está indicando, quien lo hace está siguiendo únicamente sus deseos y no la orden de Dios. Ya enviamos mensajeros anteriores a ti, a los que dimos esposas y descendencia, y ninguno de ellos trajo signo alguno excepto con el permiso de Dios. Para cada término fijado hay un escrito. Aquí se nos está advirtiendo que todos los enviados de Dios se casan y tienen descendencia, lo cual incluye a Jesús. En otro lugar del Corán también nos dicen que todos los enviados ya han muerto, lo cual también incluye a Jesús, siendo este argumento suficiente para desmontar la segunda venida de Jesús a la tierra, que es un concepto judeocristiano ajeno al Islam original, lo mismo que el concepto de la virginidad de María, que desde el Corán es insostenible. Hay muchos más, pero solo con estos puntos ya debería ser suficiente para que la gente reflexionase. Destacar que término fijado y escrito son una traducción incorrecta de las palabras, pues ajalin no es término fijado, sino un periodo de tiempo fijado para una cosa, y kitabun, que se utilizan varias veces en el capítulo, significa libro o revelación y no escrito. Traducción que, como siempre, está basada en la tradición islámica, que no tiene en cuenta la información del propio Corán. Lo que nos está diciendo es que para cada periodo de tiempo ha existido una revelación o libro, siendo que pueden convivir ambos, como por ejemplo la Torá, que ha sido citada en el propio Corán como una guía válida incluso en nuestros días. Ahora llegamos al versículo en cuestión. 13:39, Dios anula lo que quiere y confirma lo que quiere, y junto a él está la madre del libro. También lo hemos traducido como Dios abroga o confirma lo que quiere, él tiene la escritura matriz. Analicemos los términos del versículo. Primer punto, donde leemos abroga o anula, en árabe es yamhu, cuyo sentido básico es tomar algo y hacer que desaparezca. Debemos saber que la raíz del término yamhu aparece 2 veces más en el Corán, y que siempre se ha utilizado para marcar un contraste, en este versículo específico para señalar la diferencia entre anular y fortalecer, y en los otros con el sentido de diferenciar la noche y el día, y también para establecer una diferencia entre la verdad y la falsedad. Observemos los otros 2 versículos. 17:12, hemos hecho desaparecer la noche para dar paso a la claridad del día. Esto es para que busquéis el favor de vuestro sustentador y para que seáis conscientes del paso de los años y del ajuste de cuentas que ha de venir. Ciertamente hemos explicado todas las cosas detalladamente. Si nos fijamos, la raíz de Yanhu se ha utilizado aquí para acabar con la oscuridad, que es sinónimo de ignorancia dentro del Corán, y dar paso al favor de Dios y a ciertos conocimientos que son necesarios para nosotros. En 42:24 y afirman, atribuye a Dios sus falsas invenciones. Dios tiene la capacidad para sellar tu percepción, pero Dios, a través de sus palabras, hace desaparecer lo falso y hace triunfar la verdad. Ciertamente, Él conoce lo que se esconde en el interior de las personas. Si observamos aquí, la raíz de Yanhu se ha utilizado para acabar con la falsedad y dar paso a la verdad. Esta es la naturaleza coránica, en la que todas las palabras tienen un sentido y están relacionadas. Así pues, es imposible interpretar un término sin tener en cuenta estos detalles. Siempre señalo que los términos coránicos tienen varios significados, pues gracias a ello podemos construir estructuras útiles y prácticas que nos ayudan a mejorar en nuestro día a día. La interpretación basada en la tradición islámica está muy lejos de todo esto. Por ello resulta inaplicable en nuestra época, mas no la revelación coránica, la cual se actualiza a sí misma, pues es la palabra de Dios que ha de conservarse hasta el final de los tiempos. En relación al término Yanhu, queda claro que ha sido puesto para señalarnos que la información del versículo está relacionada con algo que provoca un cambio y que ha de ser beneficioso para nosotros. Segundo punto, donde dice lo que quiere, en árabe dice ma yashau,
cuyo significado básico encierra el concepto de intención o voluntad. Ahora bien, no se trata de una voluntad caprichosa como pretende la interpretación clásica, pues el Corán nos deja bien claro que el término en referencia a la voluntad divina solo puede significar aquel esquema o patrón determinado por Dios desde el cual se han establecido las leyes que rigen la existencia y el funcionamiento de todas las cosas. De hecho, cuando en el Corán dice que Él guía a quien quiere, utilizando este mismo término, Yashau, solo se puede entender de este modo, pues de lo contrario estaríamos interpretando que Dios es injusto y que los castigos y recompensas son algo predeterminado, por lo que la prueba en esta vida y el juicio en la otra vida no tendrían sentido alguno. Y todo esto resulta absurdo a la lógica más elemental, además de representar una blasfemia. Por desgracia, es la posición que defiende la tradición islámica. Así pues, la voluntad de Dios está supeditada en el contexto coránico a la ley causa-efecto, la cual ha sido establecida desde el conocimiento de la misericordia divina. Y quien defiende cualquier otra interpretación está afirmando que el Corán se contradice a sí mismo, lo cual es una herejía, se mire por donde se mire. Tercer punto, el término yuthbitu posee el significado básico de perpetuar una cosa y no cambiar, como hemos traducido o interpretado desde la perspectiva clásica. Esto significa, en este contexto específico, que el cambio ha de durar hasta el final de los días. Cuarto punto, el sentido básico del término ummu es esencia y el de al-kitab, reunir y conservar en un lugar, aunque es obvio que aquí se debe relacionar con libro o revelación, pues el contexto tanto del versículo como del capítulo entero nos fuerza a ello. Por tanto, donde leemos madre del libro o escritura matriz, el Corán nos está diciendo en su forma más básica la esencia del libro, es decir, que Dios es la fuente de toda revelación divina. Teniendo en cuenta estos 4 puntos, el versículo podía interpretarse literalmente del siguiente modo: el conocimiento y misericordia de Dios provoca desaparición o continuidad. Él es la fuente de la revelación. Ahora añadamos toda la información que nos ha proporcionado el capítulo a este versículo para extraer una interpretación que tenga en cuenta el contexto y el sentido general del mensaje. Diría así: el ser humano tiende a relacionar lo divino con la superchería, los relatos fantásticos y las creencias en milagros. Sin embargo, Dios ha dispuesto una medida para todas las cosas, y por ello el ser humano debe volver a la revelación de Dios si quiere cambiar su destino, pues solo en la verdad se da el auténtico provecho, y solo quienes recapacitan en el contenido de las revelaciones divinas y luego actúan en consecuencia son capaces de alcanzar la auténtica felicidad. El sectarismo nace del deseo propio y se fundamenta en la selección de aquellas partes de la revelación divina que le son útiles para sus intereses. Por esta razón, la última revelación ha sido dispuesta en lengua árabe para proporcionar un todo homogéneo basado en un conocimiento completamente sellado, que permite al ser humano alejarse de su propio egoísmo y abandonar el sectarismo. En etapas anteriores han ido llegando revelaciones a los pueblos, que han mantenido su validez durante un tiempo determinado, pues el egoísmo ha terminado tergiversando el mensaje original. Pero esto no ha ocurrido sino con el permiso de Dios, pues Él es la fuente de la revelación, y es Dios quien, finalmente, ha perpetuado la revelación a través del Corán para que se quede entre los seres humanos hasta el final de los tiempos. Esto era la interpretación del versículo, que la he metido ahí y he hecho un resumen, una esencia en lo que acabamos de leer de lo que es todo el capítulo 13. No se puede sacar de contexto un solo versículo. Esto era todo. La paz sea sobre todos vosotros.